Bienvenidos, amados hermanos, es un placer poder encontrarnos nuevamente para recibir la palabra del Señor, lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. En estas primeras palabras del año el Señor nos estuvo hablando y nos estuvo haciendo reflexionar sobre cómo utilizábamos nuestro tiempo, sobre lo importante de darle valor al tiempo, de aprovechar cada momento y utilizar este tiempo para encontrarnos con Él de diferentes maneras. También nos hablaba sobre crecer y nos hacía reflexionar que para lograr crecer en nuestros proyectos, en nuestra familia, como personas individualmente, era necesario creer. Y Él nos hacía reflexionar que Él quiere que crezcamos en paz, quiere llevarnos hacia esa paz tan grande, esa paz infinita que solamente Dios puede dar a nuestros corazones. Y uno de los medios que usa para traer paz a nuestra vida, para traer paz a nuestros corazones, es el perdón. Y es una herramienta que el Señor nos dio a nosotros para que nosotros aprendiéramos a utilizarla. En lo cotidiano de nuestra vida, a lo largo de los años, va sucediendo que diferentes cosas nos dañan, nos lastiman, nos dejan una huella y nosotros crecemos con esas marcas, con esas cicatrices. Y el Señor quiere ayudarnos a evolucionar, a avanzar, pero para eso es necesario sanar. Hay personas que viven llenas de heridas, están todas llenas de heridas espirituales y no han logrado sanar, y uno de los principales motivos por los que no logran sanar es porque no pueden soltar, no pueden perdonar, no pueden estar en paz con eso que les hizo mal. Por eso el Señor nos quiere hacer reflexionar sobre esto, sobre lo importante de perdonar a los otros para también poder recibir ese perdón del Señor. En Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15, la palabra de Dios nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y el Señor como que nos puso una regla, nos puso un límite en esta palabra y nos dijo: yo te quiero perdonar, yo te quiero salvar, quiero regalarte la salvación, pero necesito que aprendas a sanar, que aprendas a avanzar, y para esto es necesario que perdones. Entonces, como condición para que yo te perdone, vas a tener que aprender a perdonar. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros perdonemos? ¿Por qué esa insistencia en enseñarnos el valor del perdón? Bueno, porque el perdón nos sana y suelta las ligaduras que el enemigo pone y nos lleva hacia la liberación espiritual. Dice que el Señor quiere que sus hijos crezcamos en la verdad y seamos libres a través de esa verdad, a través de su palabra. Hay espíritus de tristeza, de desánimo, de ira, que producen incluso enfermedad, que producen odio, que nos llevan hacia el rencor, hacia una esclavitud mental, hacia pensamientos oscuros, pensamientos de mal. Y cuando eso sucede, nuestro corazón está contaminado, está oprimido y está encadenado por fuerzas del enemigo. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y estas son las que operan en nuestra contra para robar nuestra paz. Y una de las estrategias que usan es llevarnos hacia el dolor a través de los recuerdos, a través de eso que hicimos o que no hicimos, de lo que nos faltó hacer, a través de la culpa y también a través de lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Reflexionando sobre el tiempo que el Señor en estos días también venía hablándonos, hay una característica que tiene el tiempo, y es que el que ya pasó no podemos modificarlo. El tiempo que pasó queda así, entonces nosotros no podemos ir hacia atrás en el tiempo a modificar nada. El Señor
Todopoderoso dice que en su infinito amor perdona nuestras ofensas y borra todo ese daño de nuestro pasado y sana todo ese daño de nuestro pasado. Pero si nosotros quisiéramos cambiar cosas del ayer, no podríamos. Y a veces perdemos tanto tiempo pensando en lo que sucedió ayer, perdemos tanto tiempo pensando en lo que no hicimos, o en lo que pudiéramos haber hecho, o en lo que podríamos haber dicho, o en lo que sí hicimos y no nos quedamos conformes, o en lo que otros hicieron. Y perdemos tanto tiempo en eso que se nos va el presente y se nos va el futuro, y nos estancamos en ese ayer que no podemos modificar. Por eso el Señor nos quiere hacer reflexionar, nos quiere llevar a libertar nuestro corazón, a empezar este año 2022 en libertad. Y para sanar nuestro corazón, para libertar nuestro corazón, tenemos que aprender a estar en paz también con nuestro pasado, con nuestro ayer, tanto con lo que nosotros podemos haber hecho como con lo que los otros nos hicieron. Y esto no es fácil, es un proceso, dice el Señor, que nos lleva a través de diversas pruebas para que nosotros crezcamos, para que avancemos, para que sanemos. Y que no es algo simple, que justamente por eso es un proceso. A veces tenemos que pasar por fuego, a veces tenemos que atravesar desiertos. Pero hay algo hermoso que cuando nosotros aceptamos emprender ese viaje de la mano del Señor, el Señor en medio de ese fuego, en medio de ese desierto, en medio de ese proceso, es cuando más se manifiesta en poder, cuando más nos hace sentir su presencia, su abrazo, si nosotros se lo permitimos, y muestra cuán grande es su amor. Y nos enseña también esto que la palabra del Señor nos dice, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que Él tiene propósitos que van más allá de lo que nosotros incluso podemos imaginar. Cuando el Señor nos pide dejar atrás esos rencores, esa amargura y avanzar, es cuando el Señor nos está diciendo: no quiero que sigas siendo esclavo de ese daño, no quiero que vivas con ideas de venganza, quiero que puedas soltar ese rencor, ese enojo. A veces hay enojos, hay tristezas, hay sentimientos de culpa que llevan tantos años en nuestro interior que casi que están ocultos y no somos conscientes de que están ahí, pero crecen como una raíz de amargura. Entonces, sin saber que es por eso, que ese es el motivo, empezamos a tener manifestaciones de este rencor o de este dolor o de esta amargura. Entonces, quizás teniendo todo para estar bien, para ser felices, para sentirnos plenos, hay una tristeza, hay una amargura, hay una sensación de vacío, y es porque hay algo ahí adentro todavía molestando y no permitiendo el desarrollo del Espíritu Santo en nuestro interior. Por eso nosotros necesitamos aprender a soltar esas heridas, a sanar, permitirle al Señor que se lleve lejos esos deseos de venganza. Aprender a perdonar nos guía en un camino que nos lleva hacia un bienestar no solamente espiritual y emocional, sino también físico, porque la falta de perdón, el dolor, la culpa de lo que... Cuando me refiero a falta de perdón, no solamente me refiero a lo que otros pueden haber hecho, sino a nosotros. A veces creemos que necesitamos perdonar grandes cosas, pero hay cosas pequeñas quizás que son las que más marcan a las personas. Entonces, cuando nosotros emprendemos este viaje de descubrir en nuestro interior qué está mal, qué cosas todavía no hemos soltado, empezamos a sanar, y empezamos a sanar también físicamente. Hay muchas enfermedades físicas que responden a un malestar espiritual y emocional. Es una manifestación de que hay algo que está pasando, una advertencia de que hay algo que está pasando en nuestro interior. Ahora, cuando decimos perdonar, bueno, ¿qué significa perdonar? Y perdonar significa diferentes cosas para cada uno, pero básicamente implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos de dolor, los pensamientos de enojo, los pensamientos de odio, de venganza. Y quizás
no implica olvidar, porque cuando algo nos hizo mal, quizás lo recordemos siempre, o a veces uno lo logra hasta incluso dejar pasar y olvidar, pero hay algunas cosas, hechos puntuales que han sido como hitos en nuestra vida. Pero lo que sucede es que cuando nosotros comenzamos en este proceso del perdón y logramos sanar, ese recuerdo ya no logra traernos un sentimiento de dolor, un sentimiento de depresión, un sentimiento de ira, sino que nos lleva hacia otros sentimientos, a un sentimiento de resiliencia, de haber salido adelante, de haber logrado avanzar. Nos recuerda en dónde estábamos y de dónde nos sacó el Señor. Cuando recordamos eso, ese hecho que nos hirió, que nos ofendió, que nos hizo mal, empezamos a desarrollar un sentimiento de comprensión, un sentimiento de empatía, de compasión, o simplemente un sentimiento de paz. Perdonar, como les decía, no significa olvidar, y tampoco significa encontrar excusas para el daño. Y esto es importante, que es en un punto en el que me quiero detener, porque a veces las personas justifican el daño y nunca está justificado que te lastimen. La Biblia no avala que nadie lastime a nadie, al contrario, lo prohíbe y lo reprende. Entonces, no es que porque nosotros tenemos que perdonar, tenemos que permitir que nos dañen. Esto no es así. El Señor no nos pide eso, porque dice que debemos amar primeramente al Señor, también a nuestro prójimo y también a nosotros mismos. Y como parte de amarnos está cuidarnos. Entonces, cuando nosotros necesitamos poner un límite para que algo o alguien no nos dañe más o no nos lastime más, eso está perfecto, ¿no? El perdón no es justificación, no es justificar el daño, sino es reconocer el daño, hacer lo necesario para que eso frene, pero también lograr soltar esas sensaciones, ese sentimiento y avanzar, evolucionar y transformarlo en algo diferente. Perdonar da un tipo de paz que te permite avanzar y continuar con tu vida. A veces uno puede decir, bueno, yo ya perdoné, evidentemente, o sea, yo continué con mi vida, pero quizás en tu interior todavía no continuaste, no lograste avanzar y por eso no sentís plenamente esa paz. Cuando nosotros logramos sanar los problemas de nuestra infancia o de nuestra vida en general, logramos construir vínculos más sanos, mejorar nuestra salud mental, reprender esa ansiedad, ese estrés, ese enojo. Aprendemos a sanar nuestro cuerpo, como les decía hoy, y a tener una conexión con el Espíritu Santo diferente, más porque dejamos que Él plenamente trabaje en nosotros, que Él limpie, dice que Él corre como ríos de agua viva en nuestro interior. Cuando hablamos del perdón siempre decimos que es algo un poco difícil, y es verdad, porque lo más fácil es sentir rencor. Lo más fácil es dejar que la carne lleve en nosotros ese deseo de venganza, ese deseo de enojo, ese deseo de herir al que me hirió, de tristeza, de confusión. Pero eso sucede por lo que es más fácil, es porque cuando nosotros le permitimos a nuestra carne hacer eso, en realidad le estamos permitiendo al enemigo que siembre en nosotros y construya en nosotros fortalezas de maldad, que nos dañe, que nos atormente. Entonces hubo una situación o una persona que nos hizo mal, pero nosotros mismos nos estamos haciendo mal, permitiéndole al enemigo construir encima de eso. Por eso lo más importante es darnos cuenta de que hay un daño, darnos cuenta de que hay algo que todavía no logramos sanar, incluso por ahí desde nuestros tiempos más lejanos, por ahí desde nuestra infancia o quizás algo reciente. Esas cosas que no dijimos, a veces nos cuesta perdonar lo que no dijimos o lo que no nos dijeron, y es un proceso que debemos iniciar con el Señor para recibir esa paz. El rencor nos lleva hacia la amargura, y esa amargura da fruto no solamente en nuestra vida personal, sino también en cada relación que tenemos con cada persona, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, porque genera patrones negativos en nuestro interior. Por eso el Señor, cuando nos impulsa a sanar, nos impulsa a perdonar a quien nos ofendió y, como les digo, a frenar el daño, pero sí
soltar y avanzar hacia la etapa del perdón, nosotros comenzamos a reconocer el valor y también el valor de nuestra vida, el valor de estar sanos, el valor de estar bien. A veces nos acostumbramos a estar tristes. Bueno, es normal que yo a esta edad no esté disfrutando, o es normal que yo a esta edad solamente tenga que trabajar, o es normal que yo en este momento de mi vida solo pueda hacer lo que es correctamente o lo que es esperado y después estar triste. Y eso no es así, son mentiras del diablo. Dios quiere que estemos bien, Dios quiere que nos sintamos plenos, Dios quiere que estemos sanos, y para eso necesitamos pasar por esos procesos, por esos Getsemaní. Jesús necesitó morir para resucitar. Nosotros necesitamos morir en la carne para resucitar al espíritu, para tener esta nueva vida en el espíritu. Por eso necesitamos aprender a practicar nuestra empatía, a ponernos en el lugar de los otros. Necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, hablar con el Señor, hablar con sincero corazón, decirle lo que realmente estamos sintiendo, lo que nos está pasando. Si hay alguien que puede entendernos, ese es Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. La palabra del Señor nos hace reflexionar y nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Y acá el profeta estaba hablando y estaba llamando a un arrepentimiento verdadero. El Señor estaba hablando a través del profeta a la gente y les estaba diciendo: es tiempo de arrepentirse verdaderamente, de sanar verdaderamente. Es tiempo de venir a mí, nos decía el Señor, y no importa lo que sea que hayas vivido, no importa lo que sea que hayas atravesado, lo importante es que decidas oír y que quieras hacerlo. Fíjense que dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien. O sea, dice: yo quiero darte lo mejor, yo quiero bendecir tu vida, pero es necesario que vos también quieras, es necesario que vos también decidas, y es necesario que vos oigas la palabra del Señor, porque si sos rebelde, bueno, del fruto de la rebeldía es de lo que comes. Hoy vemos un mundo que vive a través del rencor, de la ira, del enojo, y esos son los frutos que estamos cosechando en el mundo. Vemos la agresión, vemos las enfermedades, vemos todo lo triste que está pasando y decimos: ¿cómo puede ser que todo esto esté sucediendo? Hay personas que dicen: ¿cómo puede ser que Dios permita que todo esto pase? Pero la idea de Dios era que tuviéramos un mundo maravilloso, que viviéramos en un mundo maravilloso, y fuimos nosotros los que con nuestras propias decisiones hicimos lo incorrecto. Entonces, por eso es importante empezar a sanar desde nuestro interior, sanar nuestro núcleo familiar, sanar nuestras relaciones personales. Primeramente, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, primeramente hacia Él y también hacia los demás, y también hacia nosotros mismos, porque a veces nosotros fallamos contra nosotros mismos cuando no nos cuidamos, cuando no nos amamos, cuando no buscamos estar sanos. Después también debemos declarar que están canceladas las ofensas, que está cancelado el mal que pueda haber sido enviado en nuestra contra. A veces decimos: bueno, pero es que hay tantas personas que me envidiaron o me desearon el mal o dijeron algo malo de mí y por eso es que me pasó tal cosa. Bueno, es importante que vos te pares como guerrero del Señor, como guerrera del Señor, y declares que está derribado todo eso, que no tiene arte ni parte sobre tu vida, que bendigas. Y ahí te animes a soltar todo ese mal, no a quedarte con el rencor, sino a soltar ese mal y experimentar la paz, el gozo que viene de Dios y la sanidad que viene a través de Dios. En Efesios
capítulo 4, versículo 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Amén. La palabra del Señor es clarísima, hablándonos y nos dice: es necesario que saques de vos todas esas cosas que no te sirven, y para eso tenemos que correr el orgullo. Saben que el orgullo se dice que es cabeza de pecados, y por lo que es cabeza de pecados es porque justamente con él trae un montón más y también tapa a todos los que están debajo. Cuando nosotros tenemos orgullo, no permitimos que el Espíritu Santo nos muestre lo que estamos haciendo mal o el mal que podemos haber hecho, sino que justificamos, que mentimos, que tratamos de tapar las situaciones que estamos viviendo para que otros no hablen o para que otros no opinen. Y todo eso son estrategias del enemigo para destruirnos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en paz, y tenemos que aprender a vivir en paz no solamente con nuestro entorno, sino principalmente también con Dios. Y para eso necesitamos cumplir con los mandamientos, necesitamos buscarle, necesitamos cuidarnos y cuidar a los demás. Hay una frase que dice: los que odian no ganan, a menos que usted los odie también. En ese entonces se destruye usted a sí mismo. Y es así cuando vos considerás que hay alguien que te odia, o hay alguien que te desea el mal, o hay alguien que te envidia, o hay alguien que hace algo que no está bien en tu contra. Esa persona no tiene arte ni parte sobre tu vida, porque la sangre de Cristo te cubrió, te protegió, te amó, te sanó. Ahora, de la única forma que esa persona puede ganar es cuando vos permitís que ese odio crezca como una planta en tu interior y rompa eso hermoso que el Señor te dio. También tenemos que aprender a ver que no son las personas, que es lo que nos dice el Señor, no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades. Es importante entender de que el que nos daña, el que nos envidia, el que nos desea el mal, no es una persona, sino es el espíritu de mal que está influenciando a esa persona. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, a bendecirlos, y a entender que nuestro único enemigo es el diablo. No permitir que ese enemigo destruya esa paz que el Señor nos dio. Aprender a vivir libres, aprender a vivir en paz, en esa paz que Cristo nos dio. Tenemos que pensar que para que nosotros pudiéramos vivir en paz, Cristo fue capaz de humillarse, de venir a la tierra, de morir incluso y resucitar venciendo a la muerte. Todo eso para darnos paz. Porque el mundo vivía en tinieblas, el mundo vivía en tormento, y Cristo quería llevarnos hacia la paz, hacia la luz, hacia la sanidad. Ese es el valor de nuestra paz. Entonces es importante perdonar para sanar nuestras emociones, emprender este viaje en el que seguramente algunas lágrimas van a caer, pero es importante emprender ese viaje de la mano del Señor, decirle al Señor: quiero pasar por este proceso de tu mano, quiero ver tu gloria, quiero ver tu manifestación, tu poder, quiero ver cómo sanas mi vida, cómo trabajas en mi vida, en mi familia. Quiero aprender a soltar lo malo y a recibir todo lo bueno que viene de ti. Damos gracias al Señor, esperamos que esta palabra haya sido de provecho para tu vida, que puedas recibirla en paz, que el Señor te esté bendiciendo, que esté derribando toda fuerza del enemigo, que esté sanando, restaurando a aquel que esté enfermo o necesitado. Damos gracias al Señor por todo y en todo. Amén y amén.